Hola mis Willis, en el tutorial de hoy vamos a ver cómo tejer un abrigo de mujer y de bebé en todas las tallas. Es una serie de vídeos que publiqué hace unos años y ahora los he resumido en uno solo. Esta serie traía un patrón para descargar y muchas personas me decían que no. Todavía a día de hoy algunos, por no tener una dirección de Gmail, de correo, no lo pueden descargar. Entonces ahora tienes todas las instrucciones con los esquemas para todas las tallas, desde XS hasta XL en el blog. Te dejo el link aquí debajo del vídeo en la caja de descripción. Y yo en el vídeo voy a hacer la demostración porque es exactamente la misma construcción tejiendo el de bebé. Y ese patrón también lo tienes en ese post en mi web. Así que nada, que disfrutes mucho tejiendo y vamos a empezar. Vas a necesitar entre 700 y 1000 gramos de una lana ligera, mezcla de acrílico y lana, que vamos a tejer doble, muy importante, y que no sea muy pesada. La mía tiene 80% acrílico, 20% lana. También vas a necesitar un par de agujas del número 12 de 12 milímetros, un par de marcadores que puedes hacer tú mismo, como lo he hecho yo, en color contrastante, cinta métrica, aguja lanera para coser, tijeras, y para tejer la chaqueta del bebé necesitamos unos 250 gramos de lana para agujas del número 9 y agujas de 9 milímetros y 4 botones. Hay muchas tallas, para saber la tuya necesitas la medida del pecho o busto y cada talla viene en un color. Empecemos pues. Vamos a montar utilizando el método Long Tail, 25 puntos. Para que no te sobre ni te falte hilo, sigue este método. Deja un trozo de unos 10 centímetros y enrolla el hilo en la aguja unos 13 veces. Así no va a sobrar ni a faltarte. Y montamos 25. Esta chaqueta bebé es para la talla entre 0 y 3 meses. Y en el patrón tienes todas las medidas. Si quieres ver con más lentitud cómo montar los puntos, tienes el enlace también abajo en la caja de información. Yo utilizo este método, pero tú puedes utilizar el que más te guste, es indiferente. Lo que es importante es que no tires demasiado del hilo para que no te queden los puntos del montado demasiado apretados. Y si no has visto el primer vídeo y no sabes qué materiales necesitas antes de descargar el patrón, te voy a dejar aquí el enlace para que veas la intro del CAL. Una vez que has terminado de montar los puntos con la colita que sobra, haces una lazada, no un nudo. Esto después lo desharemos. Ahora vamos a tejer el borde de la chaqueta y haremos 3 vueltas en punto de arroz. La primera vuelta empieza con un punto revés, un derecho, y así hasta el final, un revés, un derecho. Si tejes de estilo continental, es decir, que no pasas el hilo con la mano derecha, sino que lo sostienes en el dedo índice de la mano izquierda, no pasa nada. Los puntos son exactamente los mismos. En este caso un revés a un derecho hasta que termine toda la vuelta.
De todas maneras, si quieres ver el punto de arroz en estilo continental, te voy a dejar aquí el enlace debajo del vídeo y también lo tienes en el patrón para que puedas ver esa clase del curso express con más calma. Pero el punto es exactamente el mismo. Como he dicho en el vídeo anterior, si no lo has visto, el vídeo de la introducción de esta chaqueta, míralo, porque allí especifico el tipo de agujas, la lana, la cantidad, etcétera, que estamos usando. Te dejo también el enlace para que lo veas. Ok, hemos terminado la primera vuelta con un punto revés. En la segunda vuelta, que va a ser el lado del derecho del tejido, vamos a hacer lo contrario a lo que vemos. Donde vemos una V, haremos un nudito, y donde vemos un nudito, haremos una V. Empezaré con un revés, porque la vuelta anterior la terminé con un derecho, y sigo con un derecho. Ahí veo la V, que es como un agujerito. Sé que me toca hacer un revés. Y donde veo un nudo o raya, hago derecho. Es lo contrario de lo que hicimos en la vuelta anterior. Eso es el punto de arroz. Ahora vamos a tejer la tercera y última vuelta del borde, también en punto de arroz, donde veo, ya sabes, la regla, donde veo el nudito, tejo derecho y aquí, como veo la V o el agujero, tejo revés. El primer punto es importante. Normalmente me comentan que les quedan los bordes, el primer punto muy grande, una lazada muy grande. El truco es tirar un poco del hilo antes de tejer ese primer punto. Si quieres ver el vídeo de cómo tejer bordes perfectos, también te voy a dejar el enlace aquí, en la caja de información. Por supuesto, si estás tejiendo la chaqueta para adulto, así sea la talla XS o la XXXL, vas a montar muchos más puntos. Por eso es recomendable que mires cuál es tu talla en el patrón, qué color te corresponde y encierres en un círculo donde está tu color a lo largo de todo el patrón, porque eso significa los puntos que tienes que montar, las vueltas que tienes que hacer, etc. El borde también, en el caso de la chaqueta de adulto, es un poco más largo. No son solo 3 vueltas, son unas cuantas más. Ok, hemos llegado a la tercera vuelta, la hemos terminado. Estamos por la cara del derecho del tejido, lo reconoces porque tienes el hilo del montado del lado izquierdo. Y vamos a cambiar ahora a punto liso o jersey. Recuerda tirar siempre un poco del hilo en ese primer punto. El punto liso jersey es una vuelta derecho
por el lado del derecho del tejido y una vuelta al revés. Todas las vueltas pares son del revés y todas las vueltas impares, primera, tercera, quinta, séptima, etc., se tejen del derecho. En realidad esto es lo único que vamos a necesitar a lo largo de la chaqueta. Saber tejer el punto del derecho y el punto del revés y cómo cerrar el punto del derecho y el punto del revés. Todos esos vídeos los tienes paso a paso en estilo inglés y continental en el curso express. Hemos terminado la primera vuelta. Ahora, como vemos ese montón de nuditos o rayas, sabemos que estamos por la cara del revés del tejido. Y así vamos a tejer toda esta vuelta del revés. De principio a fin, si te has dado cuenta y lo dice el patrón, no hay puntos de orillo. Es decir, se tejen todos los puntos del primero al último. Si toca del derecho, pues del derecho, y si toca del revés, toca del revés. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de coserla para hacer la costura invisible. En el caso de la chaqueta de bebé vamos a tejer 14 vueltas en punto liso. Si estás tejiendo tú la chaqueta de adulto, tendrás que tejer muchas vueltas más hasta llegar a la sisa. No te preocupes porque te lo dice el patrón. Estoy otra vez por la cara del derecho del tejido, así que sé que me toca tejer del derecho. Aprovecha estos ratos y teje conmigo, porque sé que en el caso de la talla de adulto tienes que tejer mucho más. E incluso si no te gusta tejer del revés, puedes utilizar el truco. Te voy a dejar el vídeo aquí también, que es tejer hacia atrás. Y así no tienes que tejer del revés en el punto liso o jersey. Yo tejí la chaqueta así utilizando ese truco. No tejí del revés prácticamente nunca. Sigue tejiendo y nos vemos aquí cuando llegues a la altura de las sisas. En este caso 14 vueltas en punto jersey. Aquí ya las tengo y te voy a mostrar cómo medir y cuántos centímetros son. Fíjate que pongo la cinta métrica sobre la aguja. Y para contar, cuentas cada V. Después de esa rayita,
Para hacer las sisas vamos a tejer el primer punto del derecho, tejer el segundo y cerrar, es decir, montar el anterior sobre el último, el siguiente del derecho y lo cierro. Monto el anterior sobre el último y el siguiente del derecho y monto el anterior sobre el último. He cerrado 3 puntos. Termino de tejer esa vuelta del derecho hasta el final. En el caso del adulto serán más puntos los que tendrás que cerrar para las sisas. Te lo indica el patrón. Pero la técnica es exactamente la misma. Tejes toda la vuelta del derecho hasta el último punto. Y en la siguiente vuelta hacemos la otra sisa. Tejemos el primer punto del revés, el siguiente del revés y montamos el penúltimo sobre el último. Cerramos un punto. El siguiente del revés y montamos el penúltimo sobre el último. Hemos cerrado 2. Una vez más, el siguiente del revés y el penúltimo sobre el último. Hemos cerrado los otros 3 puntos para la otra sisa. Y esta vuelta la continuamos tejiendo completa del revés hasta el final. La sisa es esa forma que hacemos a la altura de la axila para poder coser allí, encajar allí las mangas más adelante. Una vez que tenemos las 2 sisas, vamos a tejer más número de vueltas en punto liso jersey hasta llegar a la altura de los hombros. En el caso de la chaqueta bebé son 4 vueltas más en punto liso. En el caso de una chaqueta de adulto pues serán muchas vueltas más. Entonces esta es mi primera vuelta después de las sisas en punto liso jersey del derecho, porque estoy tejiendo por el lado del derecho del tejido. Ahora viene una vuelta del revés. Recuerda siempre de tirar el hilo un poco en ese primer punto. Estamos terminando la segunda después de las sisas. Para esta chaqueta bebé serán 4 vueltas en total. Aquí ya las tenemos hechas, las 4, y vamos a cerrar para hombros. Los hombros se cierran unos puntos por un lado y luego unos puntos por el otro, igual como lo hicimos para las sisas, exactamente así. Pero vamos a cerrar un poco más, 5 puntos de cada lado esta vez. Lo mismo, si estás tejiendo la talla de adulto, pues cerrarás más. En mi talla recuerdo que eran 12, si mal no recuerdo. Cierro entonces 5 puntos del derecho. Tejo uno del derecho, tejo el siguiente del derecho y monto el último sobre el penúltimo sobre el último. Y así sigo. Van 2,
3, 4 y 5. Y continúo tejiendo del derecho hasta el final de la vuelta. Para hacer el otro, cierro 5 puntos del revés. Dejo el primero del revés, el segundo y monto el penúltimo sobre el último. He cerrado 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo tienes también en el curso express, cómo cerrar del revés en modo continental. Échale un vistazo por si quieres aclarar algo. Y terminas de tejer toda la vuelta del revés. Ya estamos listos con la espalda, casi listos. En esta próxima vuelta, después de los hombros, cierro todos los puntos que tengo del derecho. Y así también lo harás tú, así estés tejiéndolo en talla adulto. Uno a uno, cerramos todos los puntos del derecho. Ok. Después bloquearemos las piezas para que no se nos enrosque el tejido. Pero eso es al final. Para rematar ese último punto, deja un trozo más o menos largo, corta y pasa el hilo por dentro de la lazada. Todos esos restos después los esconderemos, no te preocupes. Una vez que has tejido la espalda, vamos a tejer los dos delanteros, que son un poco más anchos que la mitad de la espalda cada uno, y son exactamente iguales, son como un espejo. Vamos a montar los puntos con el método long tail. Para ello dejamos unos 10 centímetros de cola y enrollamos 7 u 8 veces el hilo en la aguja, y así podemos montar nuestros 15 puntos sin que sobre ni falte hilo. No tires demasiado el hilo al final para que no vaya a quedar el borde apretado y se deforme la chaqueta. Si tú estás tejiendo una talla de adulto, pues tendrás que montar muchos más puntos que este. Yo estoy haciendo en este tutorial los delanteros de la chaqueta para bebé de 0 a 3 meses. Aseguramos con una pequeña lazada, no un nudo, una vez que hemos terminado, y vamos a montar los 15 puntos del otro delantero utilizando otro ovillo. Repetimos la operación, dejamos un buen trozo de hilo y enrollamos 8 veces el hilo en la aguja sin apretar, sin tirar demasiado, para montar de nuevo 15 puntos. Esta forma de tejer los delanteros e incluso las mangas es la más indicada porque lo que hagas en un lado lo vas a hacer en el otro. No va a haber lugar a
a errores. Muchas veces tejemos una primero y otra después. Por una parte nos da pereza, siempre pasa cuando tenemos que empezar la segunda, o hacemos cambios o cosas en una que al final no terminamos haciendo en la otra. Entonces, esta es la mejor forma de asegurarnos que van a quedar ambas partes iguales. Esta es la cara del derecho del tejido. Y así es como sabes cuál es el delantero derecho y cuál es el delantero izquierdo. Vamos a ir tejiendo hacia arriba hasta llegar a las sisas, igual que hicimos con la espalda. Y para no confundirnos, lo mejor es poner un marcador de este lado del tejido que nos indique que esta es la cara del derecho. Porque luego, como en un delantero van, en la chaqueta de bebé, no en la de adulto, van los ojales y en el otro se cosen los botones, créanme que nos podemos equivocar. Como en la anterior, en la espalda quiero decir, vamos a tejer 3 vueltas en punto de arroz en el tamaño bebé, empezando con un revés. Luego un derecho, luego un revés y así hasta terminar. Este es el punto de arroz en su primera vuelta. Si tú estás tejiendo la de adulto, no serán 3 vueltas el borde, serán unas cuantas más. Creo que son 7 para todas las tallas. Si tejes estilo continental, es decir, que pasas el hilo no con la mano derecha, sino lo dejas en la mano izquierda sobre el dedo índice, en realidad el punto de arroz es el mismo, es un revés, un derecho y en la vuelta siguiente lo contrario a lo que has hecho, un derecho, un revés. Pero si lo quieres ver con más detenimiento, te dejo aquí abajo del vídeo en la caja de información el enlace para esa clase de punto de arroz en estilo continental. Este es el segundo delantero. Acabamos de terminar la primera vuelta en el primero y aquí hacemos lo mismo, un revés, un derecho. Y así hasta el final. Como verás, no hay puntos de orillo, tejemos desde el primero hasta el último punto. Es muy fácil tejer las dos partes al mismo tiempo. No es nada complicado porque cada parte lleva su propio ovillo de hilo, es independiente de la otra. Lo que sí te aconsejo es que no te levantes y dejes el tejido sin que hayas terminado la vuelta completa en ambos delanteros, porque eso te puede confundir si eres principiante. Ok, hemos hecho la primera vuelta, ahora en la segunda, y esta es la cara del derecho, lo sabes porque tienes el hilo del montado del lado izquierdo, en ambos casos. Nos vamos a conseguir 2 marcadores, estos son hechos con trozos de hilo, para marcar los bordes de la chaqueta. En esta vuelta empiezo con un revés porque en la anterior terminé con un derecho. Y así donde veo revés hago derecho y donde veo derecho hago revés. Antes de llegar a los 3 últimos puntos pongo el primer marcador. Que sea un color contrastante, esto sí que es importante, y que sea diferente al que has puesto para indicar el lado derecho del tejido. El borde se teje igual en punto de arroz. Continúas haciendo lo mismo que estabas haciendo hasta ahora. Y aquí en el otro delantero, como veo un derecho, tejo un revés.
Ahí tejo un derecho, un revés y una vez que he terminado los 3 primeros puntos pongo el otro marcador y sigo con mi punto de arroz. Ahora vamos a empezar la tercera y última vuelta del borde. Donde veo derecho hago revés. Acuérdate de tirar del hilo cuando hagas el primer punto para que no te quede esa lazada muy grande. Cuando llego al marcador, lo deslizo y sigo tejiendo en punto de arroz. Un revés, un derecho, un revés y voy a hacer el primer ojal montando el penúltimo punto sobre el último. He cerrado un punto y esto me va a crear un agujerito que va a ser el primer ojal. En este lado van los botones. Entonces aquí voy a tejer todo el tiempo el borde en punto de arroz sin hacer absolutamente nada diferente. Y si tú estás tejiendo la chaqueta en talla de adulto, pues no vas a hacer ojales. La de adulto solo lleva un cinturón. Así que los bordes los tejes en punto de arroz sin más. Termino la vuelta completa. Esta es la última del borde en punto de arroz. Volvemos a estar por el lado del derecho del tejido y aquí vamos a cambiar a punto liso o jersey. Con lo cual esta primera vuelta se hace completa del derecho hasta llegar al marcador. Deslizo el marcador, tejo un revés, un derecho y un revés. Sigo con mi punto de arroz como hasta ahora. Y aquí tejo un derecho, monto un punto con el método de la lazada, porque en la vuelta anterior disminuimos uno, ahora tenemos que volver a crearlo para cerrar el ojal. Y tejo un revés para continuar tejiendo en punto de arroz. Y ahí ya he cerrado el ojal. Deslizo el marcador y tejo del derecho hasta el final.
Ahora tenemos que tejer del revés, porque estamos haciendo punto liso jersey. Toda la vuelta del revés hasta llegar al marcador. Deslizo y sigo en punto de arroz, un revés, un derecho. Este fue el punto que montamos nuevo. Un revés. Y en este borde no hay cambios, así que tejo el punto de arroz en los 3 primeros puntos. Un revés, un derecho, un revés, deslizo el marcador y termino de tejer toda la vuelta del revés. Aquí ya va teniendo forma, vemos nuestro ojal. Serán 4 ojales en total. El próximo es en la vuelta 7. Aquí, como estamos por el lado del derecho del tejido, nos toca tejer del derecho. Recuerda siempre de tirar un poco del hilo en ese primer punto. 3 puntos de arroz para continuar con el borde. Deslizamos el marcador y terminamos de tejer toda esa vuelta del derecho. Próxima vuelta del revés. Y acomodo los ovillos porque se cruzan. Así que pongo uno para cada lado. En esta vuelta, que es la séptima, tenemos que tejer el segundo ojal. Tejemos hasta llegar al marcador del revés. Deslizo el marcador y tejo un revés, un derecho, un revés y cierro. Paso el penúltimo punto sobre el último. Y hemos hecho el segundo ojal. En el otro lado, que es donde se cosen los botones, simplemente seguimos tejiendo el borde en punto de arroz. Un derecho, un revés,
un derecho. Deslizo el marcador y termino de tejer toda la vuelta del revés. Esta es la vuelta número 8. Estamos por el lado del derecho del tejido y tejemos todo del derecho hasta llegar al marcador. Deslizo, hago un derecho, un revés, un derecho, y aquí hago un derecho. Con el método de la lazada monto un punto y hago un revés. Ya hemos creado el segundo ojal. El punto que cerramos en la vuelta anterior lo hemos sustituido aquí. Y termino toda la vuelta del derecho. Vuelta número 9, completa del revés, desde el primer punto hasta llegar al marcador. Revés derecho en el punto del ojal que montamos. Siempre cuesta un poquito porque solo dimos una lazada. Y el último revés. Aquí igual. Derecho, revés, derecho, que es nuestro borde. Deslizo el marcador y termino de tejer la vuelta del revés hasta el final. Ahora vas a tejer la 10 del derecho y nos vemos en la 11 para hacer el tercer ojal. Aquí estamos, vuelta 11, tejo del revés hasta llegar al marcador. Si estás haciendo la chaqueta entallada de adulto, es más fácil porque no tienes que estar pensando en los ojales, simplemente tejes hasta llegar a la sisa, igual que hiciste para la espalda. Pero como esto es tan bebé, pues es mejor ponerle unos botoncitos. Ok, llego al marcador, deslizo y sigo con mi borde en punto de arroz. Revés, derecho, revés. Y cierro el último. Paso el penúltimo sobre el último. Y tengo ya 3 ojales. Aquí toca siempre el borde en arroz
haciendo lo contrario a lo que vemos. Si veo derecho, tejo revés y viceversa. Deslizo el marcador y termino de tejer toda la vuelta del revés hasta el último punto. Esta es la vuelta 12. Vamos a tejer del derecho hasta llegar al marcador. Deslizo y tejo un derecho, un revés, un derecho. Y aquí tenemos que montar el punto que cerramos en la anterior para cerrar el ojal. Tejemos un derecho, montamos un punto con el método de la lazada y ahora vamos a tejer un revés. Y ya está, hemos cerrado el ojal, llevamos 3. Deslizamos el marcador y terminamos de tejer la vuelta del derecho. Luego vas a tejer la 13 y la 14 normales del derecho y del revés, y nos vemos en la 15 para hacer el cuarto y último ojal. Vuelta número 15 del revés, como hasta ahora. Hasta llegar al marcador. Y aquí vamos a hacer el último ojal. Deslizo el marcador, tejo un revés, un derecho, un revés y cerramos. Montamos el penúltimo punto sobre el último. Y hemos terminado con los ojales. Y aquí continúo con el borde en punto de arroz. Un derecho, un revés, un derecho. Deslizo el marcador y termino de tejer la vuelta del revés. Si quieres ver la clase de cómo cerrar los puntos, te dejo también debajo del vídeo el enlace para que veas cómo hacerlo en estilo inglés y en estilo continental. Vuelta 16, estamos otra vez por el lado del derecho de la labor, tenemos que tejer del derecho hasta llegar al marcador. Deslizo y tejo un derecho, un revés, un derecho. Voy a medir a ver cuánto me falta para llegar a mi sisa.
Y en esta vuelta tenemos que tejer un derecho, hacemos la lazada para reemplazar el punto que cerramos en la vuelta anterior y así cerrar el ojal y tejo un revés y termino la vuelta completa del derecho. Si no estás segura de la cuenta que llevas, siempre puedes contar las vueltas. Vas contando las V's o espigas, no sé cómo lo llamas, que ves, que son los puntos del derecho. O puedes contar por detrás si quieres. Esta es mi vuelta número 17 y la voy a tejer del revés. Otra diferencia que tiene la chaqueta de bebé con la de adulto es que va completamente lisa hasta arriba. La de adulto lleva punto de arroz desde la sisa para arriba. En la de bebé me pareció mucho porque es muy pequeñita, entonces no hay como tanto espacio. Así que ahora cuando cerremos para sisa, lee en el patrón, te darás cuenta que tienes que cambiar a punto de arroz. Mientras que en la chaqueta de bebé no, vamos a seguir tejiendo liso con los bordes en punto de arroz. Ok, hemos llegado al momento de las sisas, comprobamos siempre con la parte de atrás o la espalda y en esta vuelta vamos a cerrar 3 puntos del derecho. Tejo el primero del derecho, el segundo y cierro, paso el penúltimo sobre el último y repito la operación 3 veces más. Tejo del derecho y cierro. Y termino la vuelta en punto del derecho. Si estás haciendo la chaqueta de adulto, repito, tienes que cambiar a punto de arroz y ya te puedes deshacer de los marcadores. Porque de aquí en adelante, en la chaqueta de adulto, todo es punto de arroz. Yo aquí en la de bebé sigo el borde en punto de arroz y el resto en punto liso o jersey. Esta termino de tejerla completa del derecho y vamos a cerrar para sisas en la siguiente. Las sisas siempre se hacen, la sisa es esa bocamanga, lo que se hace llegando a la axila. Siempre se hace empezando una vuelta. Así que aquí estoy empezando esta, cierro del revés, tejo un revés, el siguiente del revés y monto uno sobre el otro. Repito, segundo punto, cerrado y tercero. Ok, y termino la vuelta del revés. Hasta llegar al marcador y allí continúo con punto de arroz. Un revés, un derecho
un revés. Aquí sigo con mi borde en punto de arroz y termino de tejer la vuelta completa del revés. Ahora voy a tejer 4 vueltas más en punto liso jersey hasta llegar a la altura del hombro. He tejido y ahora estamos en la vuelta 24 y aquí vamos a cerrar para hombros del derecho. Tejo 2 puntos del derecho, cierro pasando el penúltimo sobre el último, cierro otro, cierro otro, cuarto y quinto. Son 5 puntos lo que vamos a cerrar para hombros. En el caso de la chaqueta de adulto serán más. Creo que en mi talla eran 12. Y ahora cambio a punto de arroz. Ahora sí puedo quitar los marcadores y de aquí en adelante voy a tejer en punto de arroz. Si tú estás tejiendo la talla de adulto, esto no lo tienes que hacer porque vienes tejiendo en punto de arroz desde la sisa. Aquí sigo en punto de arroz. Un revés, un derecho, un revés. Y todavía no voy a cambiar a punto de arroz. Deslizo el marcador y termino la vuelta del derecho. Vamos a cambiar el punto de arroz en la próxima vuelta donde cierre para hombros. Aquí voy a cerrar del revés los 5 puntos. Tejo un revés, otro revés y monto el penúltimo sobre el último. Próximo del revés y repito. Cierro. He cerrado 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí voy a seguir en punto de arroz. Un revés, un derecho, un revés, me he equivocado. Para que sea punto de arroz hasta el final, tenemos que conservar el dibujo. Entonces tengo que empezar con un derecho y sigo. Revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahora sí. Y aquí sigo tejiendo en punto de arroz. Muy importante, siempre haz lo contrario a lo que ves. Si ves la V que indica punto del derecho, tienes que tejer un revés. Si ves esa rayita o nudo que es un revés, tienes que tejer un derecho. Ese es el único secreto del punto de arroz. Aquí vas a seguir tejiendo en punto de arroz. En el caso de la chaqueta de adulto, lo que indique tu patrón. Y aquí en la de bebé, lo que vamos a hacer es medirlo con la espalda
y tejemos lo suficiente para que las dos tiras que estamos haciendo se encuentren en la parte de atrás. Es como un cuello smoking. ¿Lo ves? Cada tira tiene que llegar hasta un poquito más de la mitad de la espalda, de la parte del cuello de la espalda. Las vamos a coser luego, esas dos tiritas. Caso, chaqueta tamaño bebé, son 8 vueltas lo que vamos a tejer. Y vamos a cerrar en la 9. Vamos a cerrar en punto de arroz, es decir, si vemos un derecho, cerramos del derecho, si vemos un revés, cerramos del revés. Pero ya lo vamos a ver paso a paso. Si por tu tensión, si te es muy apretadito, eso lo veremos después al final, es fácil que no sean 8 vueltas sino 9 y cerrar en la 10, pero no te preocupes, eso lo vemos al rematar la chaqueta. Por lo pronto son 8 vueltas más en punto de arroz y a cerrar en la 9. Una vez que has tejido todas tus vueltas, vamos a cerrar siguiendo el patrón del punto de arroz. Donde veo revés, tejo derecho. Donde veo derecho, tejo revés y monto el penúltimo sobre el último. Ahora toca derecho y cierro. Revés y cierro. Esto es válido tanto para la chaqueta de bebé como para la de adulto. Es más bonito cerrar siguiendo el patrón del punto. Hasta llegar al último. Si no te queda muy claro que te va a alcanzar esta tira para cubrir lo que es el cuello en la parte de la espalda, no cortes el hilo. Cierra con una lazada, pero sin cortar. Y lo vemos cuando vayamos a rematar la chaqueta, porque todavía nos faltan las mangas, que serán para el próximo vídeo. Y has terminado tus delanteros, los dos de una sola vez. ¡Felicidades! En este capítulo vamos a ver cómo tejer las mangas de la chaqueta. Y a estas alturas ya debes tener tus delanteros y la espalda. Así que vamos a empezar. Vamos a montar las dos mangas al mismo tiempo. Así que necesitas los dos ovillos. Y dejaremos un trozo de hilo de unos 10 o 15 centímetros. Y luego enrollamos en la aguja el hilo unas 7 veces. Esto para que nos dé el cálculo exacto del hilo que vamos a dejar con este método de long tail o cola larga. Y montamos 13 puntos. No tires mucho del hilo para que no queden los puntos muy apretados en la aguja. Esto es importante. Que no quede el borde inferior de la manga tirante. Una vez que tienes los 13 puntos, hacemos una lazada, no un nudo, para asegurar el montado. Así. Pones esos puntos hacia atrás y con el segundo ovillo repites la operación. Dejamos un trozo,
Enrollamos el hilo unas 7 veces, 6 veces. Y sin soltar, empezamos a montar con el método del long tail. Si quieres ver este método u otra forma de montar los puntos más pausadamente, te dejo aquí debajo del vídeo el enlace al capítulo 1 del curso express Ven, te enseño a tejer, en el que te muestro 3 formas diferentes de montar los puntos. Puedes escoger la que quieras. Y al terminar, igual, aseguramos con una lazada. Esta será la cara del revés del tejido, donde vemos los nudos del montado. Y ahora lo que haremos es tejer el borde de la manga en punto de arroz, empezando por un revés o un derecho. Un revés, un derecho. Y así continuamos hasta el final. No hay puntos de orillo, así que tejemos en patrón, es decir, hacemos el punto desde el primer hasta el último punto que tengamos en la aguja. Si estás tejiendo cualquiera de las tallas de adulto, lógicamente habrás montado más puntos, por eso es importante que tengas el patrón a mano. Y ya sabes, lo tienes aquí, debajo del vídeo, en la caja de información. Terminamos con un revés y tejemos también esa primera vuelta para nuestra segunda manga, empezando con un revés. El punto de arroz es un revés, un derecho, hasta terminar, y en la vuelta siguiente se hace lo contrario a lo que hicimos en la vuelta anterior. Si tejes estilo continental, es decir, que no utilizas la mano derecha para pasar el hilo, sino que mantienes el hilo en el índice de la izquierda, es igual, es un revés, un derecho. Pero si quieres verlo de forma más lenta, te dejo también aquí abajo del vídeo el capítulo del punto de arroz en estilo continental del curso express Ven, te enseño a tejer. Ahora, esta es la cara del derecho del tejido y yo me gusta poner un marcador que me señale cuál es el derecho de mi tejido. Así que donde lo veo sé que allí estoy. Ahora, aquí veo un derecho y como estamos tejiendo punto de arroz, voy a hacer un revés. Aquí veo un revés que es como un nudo y sé que me toca tejer un derecho. Y así sucesivamente. Revés, derecho, hasta el final. Vamos a tejer para esta talla bebé estas 3 primeras vueltas en punto de arroz. Y este es el puño de la manga. Voy a la siguiente manga y hago lo mismo. Donde veo derecho, tejo un revés, siempre tirando en ese primer punto un poco del hilo para que no te vaya a quedar el borde con unas lazadas muy grandes, que suele pasar, nos pasa a todos. Aquí abajo del vídeo también te voy a dejar un tutorial en el que verás qué hacer para que los bordes del tejido queden perfectos y solucionar esas lazadas que a veces nos quedan muy grandes en los extremos. Termino con un revés porque había un derecho y ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Veo un derecho y luego un revés, así que tejo un revés y ahora un derecho. Y así continúo hasta el final de la vuelta. Recuerda que en el patrón que puedes descargar
está desde la talla XS hasta la talla XXL de adulto, y esto que estamos haciendo, que es la chaqueta para bebé de 0 a 3 meses. Continuamos con la segunda manga y veo un derecho, así que tejo un revés, tiro un poco del hilo y ahora que veo un revés, tejo un derecho. Es fácil distinguirlos. Los puntos del revés se ven como un nudo, como si el punto tuviera una bufanda, una rayita, y los puntos del derecho se ven como una V o como una cadeneta o como un agujerito. Ok, vamos terminando nuestra tercera vuelta. En el caso de la chaqueta adulto pueden ser 7 u 8, ya no recuerdo. Y ahora vamos a empezar a tejer en punto liso o jersey. Una vuelta del derecho por la cara del derecho del tejido y una vuelta del revés por la cara del revés del tejido. Entonces esta es mi cuarta vuelta y la voy a tejer completa del derecho. Todas las vueltas pares, cuarta, sexta, octava, etcétera, se tejen del derecho. Y las vueltas impares, tercera, quinta, séptima, se tejen del revés. Si quieres ver cómo tejer el punto jersey o liso en estilo continental, tienes debajo del vídeo el tutorial, mucho más lento. En mi segunda manga también voy a tejer esta vuelta completa del derecho, desde el principio hasta el final. No hay puntos de orillo, como decía. La ventaja de tejer las dos mangas al mismo tiempo es que después de que hemos terminado, no nos da pereza tejer la segunda. Así resolvemos todo de una sola vez. Tardamos más, pero cuando estamos listos, sabemos que estamos listos. Ahora viene esta quinta vuelta, que es del revés. Desde el primer hasta el último punto voy a tejer del revés. Una cosa que me han preguntado mucho es qué tipo de lana usar para la chaqueta de adulto. En el patrón tienes las especificaciones y lo más importante es que te fijes en cuántos metros hay por 100 gramos de ese ovillo que quieres comprar. No importa tanto la composición, si es tanto por ciento de lana o tanto por ciento de acrílico o de alpaca o de lo que sea. Lo que es más importante es que sea una lana ligera. La chaqueta de adulto que yo he tejido la he hecho con una lana que por 100 gramos me vienen 220 metros. Si por ejemplo a ti por 100 gramos te vienen 100 metros, eso es una lana el doble de pesada de lo que yo he usado, con lo cual tendrás que utilizar el doble de la cantidad que he especificado para tu talla en el patrón. En el caso de la chaqueta de bebé no, ahí sí he usado una lana gordita que es para agujas del número 9, esta que ves, tejida simple. Ahora vamos a tejer varias vueltas y nos vemos en la octava. Tejimos sexta, séptima y ahora estamos haciendo la octava, que es donde va nuestro primer aumento. Tejo el primer punto del derecho y tejo el siguiente del derecho, pero sin sacarlo de la aguja, lo pincho también por detrás y así tengo dos puntos en uno. Ese es nuestro primer aumento. Si tejes estilo continental y tienes el punto así, el aumento es tejer el punto del derecho, como sueles tejerlo tú, con el hilo en la izquierda, y sin sacarlo, vas a volver a pinchar el mismo punto pero por delante, y también lo tejes del derecho. Eso es un 2 en 1. Tejes un mismo punto dos veces para tener dos puntos. Allí hemos aumentado ya un punto. Repito, esta es la octava vuelta de la talla de bebé y vamos a aumentar un punto a cada lado en cada manga. Empezando la manga es un punto después del primer punto y al terminar es un punto antes de llegar al último punto. Repetimos la operación. Tejemos el punto del derecho por delante y por detrás.
2 en 1. Y allí tengo el último punto. Igual para la chaqueta de adulto, en las vueltas donde tengas que hacer aumento, esta es la forma de hacerlo. Tejo el primero y tejo el siguiente por delante y por detrás. Si tejes estilo continental, pues es por detrás y por delante. Pero el resultado es el mismo. Y seguimos tejiendo en esta octava vuelta hasta llegar al penúltimo punto donde vamos a hacer el siguiente aumento. Del derecho por delante y por detrás. Y tejo el último. La siguiente vuelta, la que viene después del aumento, se teje igual, en este caso entera del revés. Todos los puntos se tejen del revés. Con este tipo de aumento no queda un agujero, queda como una pequeña rayita. Es mucho más disimulado y es el aumento más fácil de hacer que hay. Ok, he terminado la primera manga. Vamos a tejer la vuelta 9 en la segunda manga. Toda del revés, de principio a fin. Ahora vamos a tejer la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15 y nos vemos en la 16 para volver a aumentar. Hemos llegado a la 16 y tejo el primer punto del derecho y el siguiente del derecho por delante y por detrás. Ahí llevamos otro aumento. Seguimos tejiendo del derecho y cuando lleguemos al penúltimo punto, repetimos. Ahora, del derecho como siempre y sin sacarlo, vuelvo a pinchar el punto, pero por detrás. Y hago lo mismo en la segunda manga. No importa si estás tejiendo la chaqueta de adulto, porque el aumento se hace también así. Lo que importa es que los hagas en las vueltas que te indica el patrón. Mucha gente también me ha comentado que luego de terminar las piezas, el tejido se enrolla. Eso es normal porque es el punto liso o jersey, siempre pasa, no es un fallo de ninguno de ustedes. En la siguiente parte del cal chaqueta, tejamos juntos esta chaqueta, vamos a ver cómo solucionamos eso, rematamos y cosemos. Ok, hemos terminado nuestra vuelta 16, vamos a tejer la 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y nos vemos en la 24 para volver a aumentar. Ya casi vamos terminando. En esta vuelta toca otra vez aumentar, es la última vuelta de los aumentos y repito el proceso. Tejo el primer punto y en el siguiente tejo del derecho y del revés. Toda la vuelta del derecho, porque recuerda, estamos en una vuelta par, hasta llegar al penúltimo punto.
Y allí dejo ese punto del derecho por delante y por detrás. Lista la primera manga, vamos con la segunda. Esta chaqueta en la talla bebé lleva 4 botones. Tenlo en cuenta porque a veces es difícil conseguir botones. Yo ya tengo los míos. Ya casi estamos. Aquí, penúltimo punto del derecho por delante y por detrás. Vamos a tejer 3 vueltas más, que serían la 25, 26, 27, rectas sin aumentar. Lo mismo pasa en la manga de adulto. Y me gusta poner aquí un marcador. No es necesario que lo pongas así, como lo estoy haciendo yo. Es más, ni siquiera es necesario que uses el marcador, porque el último aumento, como queda como una rayita o una línea, se ve perfectamente. Pero bueno, lo puedes hacer para luego, en la chaqueta de adulto, esa parte de la manga es recta y es más larga que aquí en la de bebé. Y ese marcador nos va a indicar dónde empezar a coser en la sisa, es decir, en la boca manga de la chaqueta. Pero si no lo haces no pasa nada, no te preocupes. Ya lo veremos cuando la cosamos. Ok, esta era la vuelta 25. Termínala en la siguiente manga y teje también 26 y 27. Vamos a cerrar luego en la 28. ¿Ves? Ahí se ve el aumento, que es como una rayita, y de allí en adelante la manga es recta. Y ahora vamos a cerrar en esta vuelta todos los puntos del derecho. Tejo el primero, el segundo y paso el penúltimo sobre el último. Tejo el siguiente del derecho y paso el penúltimo sobre el último. Y así hasta el final. Si quieres ver cómo cerrar los puntos del derecho en estilo continental, también tienes aquí debajo del vídeo en la caja de información el enlace para que veas ese tutorial. Todos los puntos se cierran del derecho, desde el primero hasta el último. Y qué ilusión, ya estás terminando tu chaqueta. Parece mentira, ¿verdad? Ya sé que si tejes la de adulto es mucho más lo que tienes que tejer. Pero bueno, ya hemos salido de la parte más gruesa. Hasta ahora en Facebook no me han mandado fotos de chaquetas de bebé. Todas la han hecho en talla de adulto. Y hay unas preciosas. Ok, cierro el último punto. Y luego vamos a cortar y pasar el hilo por dentro de esa lazada. Y ya está. Ahora cerramos la siguiente de la misma forma. Primer punto del derecho, siguiente y monto el penúltimo sobre el último. Siguiente del derecho, monto el penúltimo sobre el último. Y así hasta el final. Como te decía, no te preocupes si se enrollan todas las piezas de la chaqueta.
Después las bloquearemos antes de coser con vapor o con agua para que queden perfectamente planas y sea mucho más fácil coser. Cortamos y pasamos el hilo por dentro de la lazada. Y ya tienes tus mangas. Hemos salido de la parte más gruesa de toda esta labor. Vamos a empezar a tejer hoy el cinturón, en el caso de que estés tejiendo la chaqueta en tamaño adulto. Y antes de coser es necesario que bloquees todas tus piezas para que queden planas y sea mucho más fácil la costura. Delanteros, espalda y ambas mangas. Si no sabes qué es bloquear, tienes debajo de este vídeo un enlace para que puedas hacerlo a vapor utilizando la plancha o en húmedo, como hicimos para la estola o chal o mantilla que tejimos hace tiempo. Ten a mano tus 4 botones y una aguja e hilo de coser para poder coserlos. La aguja lanera para coser el resto del suéter y tus tijeras. Para empezar a tejer el cinturón vamos a montar 7 puntos. Repito, esto es solo necesario para la chaqueta en tamaño de adulto, utilizando el método del long tail. Solo 7 puntos. Ya sabes, dejas un trozo de hilo de unos 10 centímetros, enrollas el hilo en la aguja unas 4 veces y empezamos a montar los puntos. Aseguramos con una lazada y ahora vamos a tejer todo el cinturón en punto de arroz. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Si tejes estilo continental es exactamente igual, lo único que varía es la forma en cómo tú pasas el hilo. Debajo del vídeo tienes la clase del punto de arroz en estilo continental para que lo veas con más calma. Y en la segunda vuelta hacemos lo contrario a lo que vemos. Si veo una rayita o guión, sé que me toca hacer un derecho. Si veo la V o agujero, sé que me toca un revés. Siempre hago lo contrario a lo que veo en el punto de arroz. Y así se forman esa especie de tejido de nuditos. Estas 2 vueltas se repiten todo el tiempo hasta que el cinturón mida entre 150 y 160 centímetros. Y luego cierras tus puntos siguiendo el patrón. Para tejer las trabillas vamos a montar unos 8 o 9 puntos con el mismo método. Vas a tejer 2 y luego las coseremos a la altura de la cintura, una a cada lado de la costura de la chaqueta. Se montan los puntos y luego se cierran del derecho. Así es como formas la trabilla. Esas 2 tiras pequeñas por donde vamos a pasar el cinturón para que no se caiga todo el tiempo de la chaqueta. Si tejes en estilo continental, debajo de este vídeo tienes la clase de cómo cerrar los puntos del derecho en estilo continental. Lo dicho, montas 8 o 9 con el método de la colita larga y luego los cierras todos del derecho. Y ahí tienes tu trabilla. Tejes 2 y la coses por una punta y por la otra a la chaqueta. Para empezar a coser, enhebras tu aguja lanera y viendo de frente los delanteros y por el revés la espalda, vamos a unir primero los hombros. Lo primero que hacemos siempre es unir las 2 esquinas. Deja un trozo de hilo, aquí no te preocupes por nudos, simplemente vamos a asegurar
los dos extremos del hombro. Eso sí, después los rematamos. Y vamos a coser pasando la aguja por debajo de esa V que ves justo después de la línea que deja el cerrado de los puntos, y del otro lado también por debajo de esas, las dos piernas de la V, como la llamo yo. Uno por uno, debajo de una V en la espalda y debajo de una V en el delantero. Así. Siempre que tengas que unir dos piezas en vertical, se hace así, para que sea costura invisible. Y así hasta llegar al cuello. Allí ya empieza la costura lateral, porque el cuello ha sido una tira o pieza vertical, y cuando toca unir esa pieza vertical, utilizamos esas barritas que hay justo después de la primera, de la columna del punto, del último punto. Una barrita lateral con las dos piezas de la V. Y así es como se une una pieza vertical con una horizontal. Esas barritas laterales con la V que está debajo. Y así llegamos a la mitad del cuello por el lado de la espalda. En el caso del cuello bebé lo vamos a doblar por fuera. En el caso del adulto no, queda cuello smoking. Y ahora unimos el otro hombro, de igual forma. Primero los extremos, punta con punta. Y repetimos el proceso. Esa V que se ve debajo de la línea de cadenas que deja el cerrado de los puntos, una de cada lado. V aquí y V de la espalda. De la misma forma que lo hicimos en el otro lado hasta llegar al cuello. Una vez que llegas al cuello, vamos a seguir pegando esta tira a la espalda. Recuerda, por debajo de la V en la espalda y los laterales, esa barrita lateral de la tira. Así se cose una pieza vertical con una horizontal. Hasta que se unan estas dos piezas. Una vez que llegas allí, si estás tejiendo la chaqueta de adulto, vas a coserlo exactamente como yo, viendo las piezas de la espalda de frente. Pero si estás cosiendo la de bebé, no lo vas a hacer así, porque entonces te quedaría la costura por la parte que se ve del cuello, porque el cuello se voltea. Si tú estás tejiendo la chaqueta de bebé, vas a coser los lados poniendo estas dos tiras sobre la mesa, de manera que la costura te quede por la parte de atrás y cuando des la vuelta no se vea. Haz la prueba y verás si no tienes experiencia con costura invisible. Lo importante aquí es que sepas que para
coser estas dos piezas, lo que vas buscando siempre es la barrita esa entre el último punto y la primera columna de puntos de cada lado. Y una vez que ves aquí, en la chaqueta adulto esto está bien, que la costura quede, que se vea, porque no se va a ver por la espalda, por el cuello smoking. En cambio en esta de bebé vamos a coser es por la otra cara, para que cuando yo dé la vuelta al cuello no vea esta costura exactamente. Esta unión en la chaqueta de bebé va a quedar por el otro lado. Una vez que hayas unido los dos hombros, vamos a coser las mangas. Buscas la mitad de la manga y por allí, por debajo de las piernas de esa V que marca la mitad, es por donde vamos a empezar a unir, justo con esta parte de la costura, esa barrita. Aquí volvemos a unir una pieza en vertical con piezas horizontales, así que en la manga siempre pasar la aguja por debajo de las piernas de la V y en el cuerpo del suéter buscar la barrita lateral. Y así hasta terminar, que es cuando llegamos a la esquina. Y nos volvemos a encontrar la V con esta V y aquí ya toca la barrita con la V, la barrita lateral. Por eso la manga tiene esa forma recta al final, que es nuestra sisa, la parte de la axila de la chaqueta. ¿Lo ves? Claro, en la chaqueta de adulto se ve con mucho más detalle porque las piezas son mucho más grandes. Y ahora hacemos lo mismo del otro lado de la manga. Y ahora unimos la axila, digamos, para empezar a coser la manga desde allí hasta el puño, buscando siempre esa barrita vertical entre el último punto y la primera columna de puntos de lado y lado, que a veces es difícil ver, sobre todo en la parte donde hemos hecho los aumentos. Pero bueno, con paciencia se consigue. Poco a poco vamos buscando. Es importante que trabajes con la aguja lanera, que es esta aguja de coser que la punta no es afilada, para que no vayas a meter esa punta por dentro de la lana y entonces luego dañas la constitución de la fibra, ¿no? Las hay también metálicas, pero de punta roma, de punta redonda, que no pinche. Luego de que terminas la manga hasta el puño, vamos a continuar por los laterales de la chaqueta.
Aquí asegúrate de que no queda ningún agujerito en la axila y esto es unir dos piezas en vertical, igual que la manga, es decir, barrita lateral de un lado con barrita lateral del otro. Ahí es bueno hacer una barrita de un lado y una barrita del otro. Cuando ya llevamos alguna distancia podemos hacer dos barritas de un lado y dos del otro. Y si ves que te está sobrando más tejido de un lado que del otro, compensamos con una barrita del lado donde te falta tejido y dos del lado donde tienes más tejido. Y así vamos compensando. A veces esto pasa porque no importa que tengas el mismo número de vueltas, tu tensión varía, entonces un lado queda un poquito más grande que el otro. Pero esta es la manera de arreglarlo, compensando. No tires muchísimo del hilo para que no vayas a ruchar o a rizar la pieza. Esto también lleva práctica. Normalmente la primera no queda perfecto. Y hay que tener paciencia. Por eso yo de verdad prefiero, aunque armar una chaqueta con piezas le da más estructura, la costura le da estructura al tejido, yo prefiero las agujas circulares. Aquí puedes ver cómo rematar esos extremos de hilo que sobran por toda la chaqueta. Los alejamos del borde o de los bordes, y como estamos trabajando con lana, aquí sí vale la pena ir metiendo la aguja por dentro de la fibra, rompiendo, digamos, la fibra, porque esa es una de las cosas buenas de la lana. Con el roce, al poner y con los lavados, etcétera, eso se va a fundir y no se va a notar la unión y no tenemos que estar haciendo tantos nudos. Si no has visto el vídeo de cómo unir dos ovillos sin que se note, te voy a dejar aquí el enlace porque verás cómo la acción del agua y la fricción, el roce, funde las dos hebras de lana. Esta es otra manera de rematar. Si has dejado muy poquito hilo y ya no te queda para hacer esconder, rompes el hilo en las dos hebras que tienes y haces un doble o triple nudo. Y luego cortas. Así estás seguro de que eso no se va a ir a ninguna parte. Y ya está, aquí tienes tu chaqueta terminada. Las costuras quedan, ¿ves lo que te decía del cuello? En este caso queda por dentro y en la chaqueta de adulto al revés. Aquí la puedes ver también. Espero que te haya gustado y gracias por estar allí.